Gloria a Dios. Te quiero. Y estamos aquí de vuelta, señores, con ustedes. Sean ustedes formalmente bienvenidos a Creyentes Radio. De verdad que es un privilegio, agradecida del Señor en todo tiempo por esta oportunidad de estar aquí, de poder llevar la palabra de Dios, de poder cumplir con lo que Él nos ha encomendado y predicar el Evangelio. De verdad que es un día especial, un día en que nosotros debemos de ser agradecidos y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por mi familia, por mi trabajo, por lo que soy. Gracias a ti. Si nosotros a lo mejor miramos y un poquito hacia atrás podemos ver que sin Él no hubiésemos logrado nada. A Él le debemos todo y debemos ser agradecidos en todo tiempo. Enviar un saludito especial a todo aquel que está sintonizando, no importando el lugar donde usted se encuentre, si va en un transporte público, un transporte privado, si usted se está movilizando a su trabajo, si usted está en su casa, se acaba de levantar, pues sea bienvenido. Usted está preparado para escuchar palabra de Dios en este día y con un tema muy bonito, muy especial que tenemos en esta mañana, y es orar en el Espíritu. Nosotros de verdad que debemos de aprender cada día a comunicarnos con Dios y estar conectados de espíritu a espíritu. Así que hay un hermano muy especial en esta mañana que tendrá esa parte, y nosotros agradecidos de Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que no importando donde usted esté, reciba un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese, claro que sí, para que usted comience a tomar nota de lo que Dios va a hablar hoy a su corazón y a su vida. Que el Espíritu Santo, déjese ministrar por el Espíritu Santo en esta hermosa mañana. Dios te bendiga, Arturo. Buen día. Bien, buenos días. Dios bendiga mucho a mi hermana Milvania y nuestro hermano Antonio y todo ese hermoso equipo de creyentes que siempre nos están monitoreando sábado tras sábado. Amén. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano Douglas, ese es nuestro gerente general, también la gerente de piso que ya vi que puso la transmisión, que es nuestra hermana Melissa. Eficiente. De Antonio, tiempo. Sí, una tremenda dama. Pero eso no es Antonio que la pone así, no, es el Señor, porque Ella, Antonio... No, ella vino así de fábrica, vino así de fábrica. Vino de fábrica. Sí. Ay, Dios mío. Señor, continúe bendiciendo a Gloria cada a Dios. grupo de la Iglesia de Cristo Sion. Allá estamos en jornada de oración 40 días. Así es. Y créeme que han sido guerreados. Así es. Sí, porque al principio usted sabe que se ve la carne, siempre quiere estar ahí acurrucadita, pero el Señor ha puesto el espíritu y hasta ahora estamos de pie. Amén, porque el Señor Dios. nos está sustentando. Dios bendiga también a nuestro líder de caballeros, nuestro hermano Rafael, y a su amada esposa. También queremos bendecir de manera especial allá en Costa Rica a la tía Milady, esa señora activa siempre, que pone en alto el programa Creyente en aquel lugar. También a mi querida madre Estela Felipe, allá en Pensilvania, que siempre está activa también con este subprograma. Queremos también bendecir a cada uno de los hermanos que nos honran siempre con escucharnos y que sábado tras sábado han hecho suyo este programa donde quiera que esté. Queremos bendecirte en el amor del Señor. También aquellas personas que no conocen de Cristo, queremos decirle que el Señor está a la puerta. Así es. Sí, esto se está cumpliendo. Ya mire, pasó diciembre, pasó enero, ya estamos en febrero. Y la profecía cada día se están cumpliendo. A tu decisión, porque ya el Señor viene ya. Nuestro hermano Antonio desde la otra esquina. Sí, Antonio, hay que recordarle a todas las chicas, voy a tomar la palabra para enviar un saludito especial a todas las chicas de Cristo Sion. Allá está Lucrecia, allá está Chela, allá está Walkiria y todas esas damas hermosas y preciosas que siempre están en sintonía. Puede ser Yesenia. Reciban un abrazo de parte de nuestro Dios así tempranito, que están pendientes, y que tengan usted un hermoso y excelente día. Todo tuyo, Antonio. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor.
Glorificamos tu santo y bendito nombre, un privilegio poder estar aquí. Hoy cuando estamos a 1 de febrero del año 2025. Para los que desean que enero de 80 días, eso quedó en el pasado, eso es un mito. Ya se fue enero. Ya se va rápido. Estamos en febrero, el mes de la patria. Así que mi gente, eso nos asegura, nos confirma y nos certifica que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar predicando la palabra. Vemos cuántas cosas están pasando a nivel nacional, mundial. Sabemos que hay muchas de estas cosas que la Biblia lo certifica que habían de pasar. Pero por eso la iglesia no puede estar dormida, tiene que estar vigilante, tenemos que estar orando. Donde quiera que usted se mueva, hable de Cristo, hable de Jesús a las personas, que hay mucha necesidad de Cristo, porque vemos como el mundo ha colapsado, ha entrado en un temor, en un pánico, y vemos tantas cosas a diarios que de verdad nos ponen a pensar y a meditar. Tenemos que hoy más que nunca predicar la palabra de Dios. No tenga temor, no tenga vergüenza de predicar a Cristo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Queremos bendecir grandemente a esas personas que nos escuchan cada sábado. Nuestra hermana Paulina en Venerito, nuestro hermano Ramón y Nirio en el 10 de Comayasa, que es nuestro corresponsal allá en el 10 de Comayasa. Nuestros hermanos de Higüey, allá donde el hermano Diógenes, amigo personal de Douglas y de Miguel Peña. Queremos bendecirlo grandemente en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Queremos anunciar los cultos de nuestra congregación. Hoy sábado a partir de las 7 de la noche, culto de jóvenes. El sábado pasado hubo un culto hermoso, precioso, un culto evangelístico, donde la gloria sea para Dios. 7 almas vinieron a los pies de Cristo. De verdad que fue una gran bendición, una liberación, algo muy bello, muy hermoso. Así que Padre, vamos a llevar a nuestros jóvenes a la iglesia y vamos a acompañarlo, porque aunque se dice culto de jóvenes, porque es dirigido por los jóvenes, pero es para toda la congregación. Todos los cultos de los jóvenes, vamos a apoyarlo, porque de verdad que tenemos que hoy más que nunca orientar a nuestros jóvenes en los caminos del Señor Jesucristo. Mañana tenemos fiesta, estamos de fiesta. Mañana es domingo 2 de febrero, porque es nuestro culto de primicia. Amén. Llevarle la primicia al Señor de todos los frutos, de todo lo que Él nos ha regalado. Vamos a llevarle la primicia. Así Gloria que mañana a Dios. actívese, hermano. De verdad que es un culto A llegar bello. temprano. Amén. Es un 9:30. culto bello, precioso, hermoso. Vamos a llevarle la primicia en las primeras horas de la mañana. Vamos a gozarnos del Señor. Una fiesta a Jehová, porque el ir a la iglesia es fiesta al Señor. Así que nuestro culto de primicia mañana a partir de las 9:30 de la mañana. No cambie la alarma, y de verdad que vamos a gozarnos en el Señor. Vamos, nos gozamos, alabamos al Padre. Salimos 12:30 y ya tenemos el resto del día para hacer cualquier otra actividad. Pero la primicia es para Dios. Así que mañana, domingo 2 de febrero, a partir de las 9:30 de la mañana, nuestro culto de primicia, y también tenemos la mesa del Señor en el nombre de Jesús. Y como esta es la primera semana del mes, es nuestra semana de oración presencial, de 7 a 8, desde el lunes hasta el viernes, 7 a 8, nuestra semana de oración presencial. Aunque tenemos de manera virtual 40 días de oración, pero la primera semana de cada mes es semana de oración presencial. Así que iglesia, vamos a orar, como decía al principio. Hoy más que nunca tenemos que estar orando, tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar velando. Así que vamos a la iglesia a orar. No esperemos que llegue el problema, no esperemos que llegue la circunstancia, la enfermedad, la escasez para orar. Vamos a orar antes, para que cuando llegue eso ya tengamos la solución, porque Dios nos lo va a revelar a través de la oración. Como hoy que vamos a hablar de la oración en el Espíritu. No es coincidencia, santo es el Señor. La gloria sea para Dios. Y el jueves es nuestro culto de mitad de semana. Como es la primera semana del mes, el jueves es este culto de este jueves de oración e intercesión. Adoración e intercesión. Vamos a adorar allí y a orar al Padre. Y de verdad que es de gran bendición. Los jueves de renovación espiritual. Santo es el Señor. Luego estaremos anunciando algunas otras actividades que tenemos durante el mes, porque cada mes Dios le entrega algo diferente a nuestro amado pastor, para que la iglesia se mantenga activa y vigilante. Nuestra congregación está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo de los Colonos, una fusión con Quisqueya, la antigua circunvalación, la calle que baja de Salud Pública, al lado de la funeraria Inavi.
Ni el GPS lo ubica mejor de ahí. Así que ahí estamos bajo la cobertura de nuestro amado pastor Huáscar González, a su lado, su ayuda idónea, nuestra pastora Yanira Herrera de González, y un grupo de hermanos bellos y hermosos que Dios nos tiene allí, y de verdad que lo estaremos esperando con los brazos abiertos en el nombre de Jesús. Y ahora aquí en Creyente, a través de Bendición FM 95.1, también en Facebook Live, en nuestra página Creyentes Radio en tiempo real o más tarde de manera diferida, también de nuestro canal de YouTube Creyentes Radio 9. Ahí están también estos mensajes. Y nuestra página de Instagram, Creyentes Radio 9, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a darle paso al vaso que Dios ha elegido hoy, al mensajero que Dios ha elegido para llevar palabra de vida. Mi teacher, un diácono de nuestra congregación, nuestro hermano Moisés Reyes, que va a hablar de la oración. Así que, hermano Moisés, Dios le bendiga grandemente y que el Espíritu Santo use sus labios conforme a su santa y bendita voluntad en el nombre de Jesús. Dios bendiga, hermano Moisés. Buen día. Buen día. Dios bendiga a cada uno de ustedes y todos los que en esta hora están en sintonía. Hoy tenemos, como decía nuestro hermano Antonio, un tema que tiene que ver con algo que nos implica a todos: la oración. Amén. Es algo fundamental en nuestra vida de creyente. Hay ministerios que no todos estamos implicados en ello, pero lo que es llevar la gran comisión y la oración, eso es un fundamento. Entonces voy a leer la cita base y después hacemos una oración y de inmediato entramos en el desarrollo de lo que es el tema, orar en el Espíritu. Amén. Amén. Tengo Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, gracias una vez más por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con el propósito de bendecirte, adorarte, reconocerte como único Dios y suficiente Salvador. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, que la misma, Señor, sean de edificación a nuestras vidas, que nuestro entendimiento esté abierto para recibir el consejo de tu palabra, ponerlo por obra, Señor, obedecer y vivir las consecuencias de la obediencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, porque todos los favores y todo lo que recibimos bueno de ti viene, Señor. En el nombre de Jesús, que seamos edificados y fortalecidos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si decimos que orar en el Espíritu, y dice Pablo allí que ora en el Espíritu, también podemos entender que si Él manda a orar en el Espíritu, porque también se puede orar en la carne. Lo único que los resultados, las motivaciones, no son las mismas. Entonces, aquí, y tengo varios textos de la palabra que dice que tenemos que orar, y Pablo aconseja orar y debemos de orar en el Espíritu. Pero para hablar e introducir en lo que es la oración en el Espíritu, primero vamos a ver algunos textos que tienen que ver con la oración en la carne. Aunque no estamos llamados ni recomienda la Biblia orar en la carne, pero independientemente estemos llamados o la Biblia no incita a orar en la carne, pero hay varios factores que hacen que uno ore en la carne. Dice, por ejemplo, cuando la Biblia menciona la palabra carne, se puede referir a los deseos y necesidades del cuerpo físico. Y hago un paréntesis aquí. Por ejemplo, nosotros decimos orar y ayunar. O sea, cuando uno ayuna, se abstiene de consumir alimento. Entonces es claro, entendemos que los alimentos, la materia lo necesita, y esto fue así hecho por Dios. Comer no es pecado. La Biblia dice: si comemos, para Él comemos, y si ayunamos, también lo hacemos para Él. Pero cuando uno se abstiene, también hay personas que por ejemplo, en el matrimonio, que las relaciones íntimas entre una pareja son algo que es de Dios dentro del marco de lo correcto, claro, en el matrimonio. Pero hay personas que dicen: vamos a orar y vamos a suspender por X tiempo. Claro,
Hay personas, hay mujeres, no, que yo estoy en oración y se recibe. No, eso no es así. En mutuo consentimiento, porque si no, no es en el espíritu. Porque es una necesidad biológica y ambos tienen que estar de acuerdo. Entonces uno dice, no, que yo estoy orando y tú estás suspendido y el hombre, o viceversa. A ese nivel no. A ese nivel no. Vamos pero menciono esto porque forma parte de lo cotidiano de nosotros y entonces cuando uno se atiene de algunas cosas que no son pecado, pero es como que suspende cosas que tienen que ver con la parte biológica, ¿no? O sea, no estamos trascendiendo que si es pecado o no, sino que son necesidades biológicas. Y pongo algo muy fundamental, que hago mención de esas dos cosas básicamente. Pero también cuando se refiere a la carne, habla de una naturaleza pecaminosa. Ya ahí sí trascendemos a lo que es pecado. O sea, claro, el tener relaciones, repito, dentro del matrimonio no es pecado, pero si se niega así, pero si una persona no está casada, tiene que abstenerse siempre, porque no tiene el permiso, el consentimiento divino, porque eso se hace bajo los parámetros divinos. Entonces, también de la carne, puede tener, ya diferentes significados, pero básicamente quise señalar esas dos partes, refiriéndome a lo biológico, pero vamos a ver lo que se refiere al pecado. Dice en Judas 1:20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Aquí otro texto de varios que hay en la Biblia que habla de orar en el Espíritu, y hago énfasis porque debemos y tenemos y recomiendan orar en el Espíritu, pero podemos empezar en el Espíritu y terminar en la carne, o empezar en la carne y terminar en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay por ejemplo, voy a desarrollar algunos versos que está, bueno, aquí la cita no la tengo, pero sí tengo el texto. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí quien escribe, le escribe a la iglesia. No está escribiéndole ni a Ucrania ni a Rusia. Porque cuando uno piensa en guerra, dice, Rusia, Ucrania, en la actualidad, o la Segunda Guerra Mundial, la Primera, y demás. Pero aquí las guerras, la manifestación de esa guerra no surgen dentro de la persona. Dentro de una, o puede transferirse a otros, ese sentimiento de rivalidad, y se forman guerras, pero tiene un origen. En el cementerio uno nunca va a ver una guerra, porque allí no hay seres vivos. Entonces, pero en países, en hogares, y aún dentro de una congregación puede existir guerra. ¿Por qué? Porque hay seres vivos con una naturaleza humana y pecaminosa. Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan ¿dónde dice? Dentro de ustedes mismos. Y repito, está hablando a la iglesia. Desean algo y no lo consiguen. Miren, aquí el conflicto, de acuerdo a lo que va desarrollando el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, surgen dentro, ¿verdad? Entonces, él pone unos parámetros. Desean algo y no lo consiguen. ¿Qué mayor lucha cuando uno tiene deseo, quiere algo y no consigue ese algo, pero no quiere esperar el tiempo ni la mayoría de las catástrofes que hay en la raza humana? Hay personas que quieren algo y se lo quieren quitar a otro. Entonces eso no funciona así. Quieren algo que el otro tiene y no se lo pueden quitar, pero lo envidian. Entonces, ¿qué tiene? Un conflicto. Pero hay manifestaciones de esos sentimientos. Por eso es que vemos que, miren, hermano, ¿cómo viviríamos nosotros? ¿Sabe la cantidad de cosas que uno tiene que tener en cuenta y hacer? Que comprar candado, que reja. A veces antes uno llegaba aquí hasta un colmado, a un establecimiento, y un grupo de rejas, que los carros vienen con seguro, y así sucesivamente la policía, porque hay personas que quieren lo del otro. Sencillamente, si eso no existiera, hay países que se vive en un estado diferente, pero nada, eso va complicándole la vida a uno.
Pero esos son, los ladrones han existido y seguirán existiendo. Nosotros no podemos controlarle eso, lo que hay que comprar su candadito, pero sobre todo tener fe. Y tomar las medidas de precaución. Pero, ¿dónde surgen esos conflictos? Dentro de uno mismo. Ahora, ¿qué sucede? Deseamos algo y no lo tenemos, pero esos conflictos no solamente suceden en los ladrones. Repito, todo lo que estamos diciendo se le escribió a la iglesia. Podemos aplicarlo al sistema del mundo, pero también dentro de la iglesia es afectada. Y la diferencia que hay es que nosotros estamos internos en el hospital y hay un Espíritu Santo que nos ayuda y Jesucristo intercede. Y entre hermanos nos ayudamos a orar los unos por los otros, y eso hace que esa naturaleza vaya menguando y hay una que va creciendo. Seguimos hablando de de orar en la carne. ¿Por qué? Porque hay una lucha constantemente, y por eso uno puede cambiar de carril, y si no está muy en el espíritu, anda en la carne y cree que está en el espíritu. Entonces, por eso hay que tener los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales. A veces nosotros tenemos los sentidos físico ejercitado y deben estar ejercitados, pero para hacer lo que agrada a Dios. Hay lugares donde miramos y hay cosas que no estamos buscando y le encontramos en el internet y nos detenemos más tiempo de lo debido. ¿Por qué? Porque hay una dopamina que se activa ante algunas cosas que vemos, escuchamos. Cuando digo esto, no necesariamente tiene que ser pornografía o algo que insinúe la pornografía, sino también un chisme y cosas así. Entonces ahí como que la carne se alimenta, y si uno se descuida, cuando viene a ver, tiene 2 horas escuchando lo que no debe. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Y entonces uno tiene que estar, dice, orando, vigilando en todo tiempo. Entonces, ¿de dónde es que tenemos el conflicto? Que normalmente lo buscamos fuera. Por eso mencionaba esas naciones que están en guerra. El conflicto se genera dentro de sí mismo. Y eso lo hace entender el Espíritu Santo. Entonces, desean algo y no lo consiguen. Matan. Esto suena un poquito duro, que matan. Y dicen, no, pero en la iglesia matan. Bueno, a veces uno no mata literalmente, pero cuando uno critica está matando al otro. Entonces, y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Fíjense, eso que yo estoy mencionando ahora es obra de la carne. Riñen y se hacen la guerra. También eso es obra de la carne y viene como consecuencia de lo que antes leímos. No tienen porque no piden. O sea, a veces dice aquí que no tenemos porque no pedimos, cuando la palabra manda a que pidamos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pidan, dice la palabra. Pero a veces no tenemos y nos quejamos porque no tenemos, pero no estamos pidiendo y por eso no tenemos. Pero hay otra situación. A veces pedimos y no tenemos, entonces nos incomodamos porque, Señor, tú me dices que pida. Cuando no te pedía, tú me mandas, leí que te pidiera. Ahora te pido y no recibo. Tenemos un conflicto. Y en este caso casi orientado con Dios, porque dentro de nosotros tenemos conflicto con Dios, por cosas que no entendemos. Entonces, ahora estamos orando, pero tampoco pedimos. Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Queremos recibir, aprendamos a pedir. ¿Cómo vamos a pedir? Orando. ¿Orando cómo? En la carne o en el espíritu. Para pedir, para que sea una oración efectiva, que tenga resultados. Y muchas veces es mejor que... Muchas veces no. Si oramos no motivados por el espíritu o en el espíritu, vamos a pedir mal. Y si pedimos mal, Dios no va a responder para beneficiarnos a nosotros. Porque, ay Señor, yo quiero que tú me proveas una pistola, que tengo un problema con un hermano. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a conceder la pistola, ¿para qué? Con ese sentimiento. Bueno, si tiene un buen sentimiento no va a pedir eso. Pongo un caso extremo. Yo no creo que haya alguien pidiendo por una pistola, pero por si acaso aparecen tantas cosas en la grey. Pero el hecho es que a veces para poner ilustraciones extremas, pero pueden que aparezcan. Todo lo que estamos leyendo, Pablo se lo escribe a una iglesia. Y si le escribe a una iglesia y está plasmado allí, es para la iglesia de hoy. Amén. Entonces, riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, porque no piden, y cuando piden, bueno, eso yo lo había leído, con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Yo quiero esto, pero ¿para qué? Entonces tenemos que filtrar
todo esto que estamos leyendo y lo que vamos a seguir compartiendo es un ejercicio para poder filtrar si estamos orando en el Espíritu o estamos orando en la carne. Entonces, ¿estamos orando para satisfacer nuestras propias pasiones? Eso es una pregunta que dejo abierta, y cada uno que se mire a sí mismo o nos miremos. Oh, gente adúltera, mire cómo con signo de admiración, el pastor lo enfatiza bien cuando ve estos signos de admiración, y hace una pregunta. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí habla como para ir separando, pero, oh, gente adúltera, a la iglesia se lo dice. Y el adulterio no es antes de que se consuma. Entonces, aquí habla de la amistad con el mundo. O sea, queremos, como dicen algunos, un pie afuera y otro adentro. Y no funciona así, no hay tibieza. Y los tibios corren más riesgos que los fríos. Entonces, no, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo estamos? ¿En el espíritu o en la carne? No, pero que yo nada más no soy espíritu, pero tampoco nada más eres carne, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, solamente uno no es materia, incluso la materia es por un tiempo. Nos quedamos en este cuerpo por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto. Uno sabe la fecha que nació y cada vez cumple un año más y sabe que cumplió un año partiendo del día que nació. Pero uno no celebra los años. Uno celebra los años que va viviendo, pero no piensa en los años que le faltan por vivir. Ahora, nosotros somos muy lógicos y pensar en lo incierto. ¿Cuántos años me quedan? Yo no sé, yo voy celebrando lo que sé que cumplo aquí en esta tierra. Pero ¿y lo que me queda de vida? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer lo que Dios me mandó a hacer? ¿Estoy ahí en el espíritu, estoy en la carne? ¿Estoy creciendo o no? Eso sería otro tema. Pero debemos identificar, o sea, ¿qué viene como inspiración divina? A veces nosotros por nuestro desorden, a veces atribuimos cosas que vienen, eso viene del corazón de Dios, y cometemos una serie de errores autoengañados porque no sabemos en qué carril estamos caminando. Hay una diferencia muy grande entre la luz y las tinieblas, un abismo muy grande. Sin embargo, cuando uno no está en el espíritu, pasa de un carril a otro, porque la línea que divide ambas, el paralelo que hay, puede ser muy estrecha, pero se vuelve estrecha, depende cuál es nuestra vida del día a día, si vivimos en consagración o no. Y sigo leyendo. El 16, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque este deseo es en contra del espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Ahí está el conflicto, todos los tenemos. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Entonces, definitivamente, lo aceptemos o no, estamos en un serio conflicto interno. Aunque le echemos la culpa al vecino, que no, que mi pareja, sí, también ellos tienen problemas. Pero aquí el Señor está hablando los deseos que la lucha que hay dentro de uno mismo. Y hago una aclaración. Hay gente que está, o sea, el que está corriendo conforme al sistema del mundo, que es enemistad con Dios, en un sentido, podemos decir que tienen menos lucha. Que amanece, quiero beber hoy. ¿Y qué problema tiene? Porque yo tengo aquí tanto y eso es lo que vale la cerveza. ¿Tiene problemas? No, él va y se la compra y se la bebe. Digo, yo no creo que un creyente amanezca con deseo de beber. Pero si amanece con eso, tiene un problema. ¿Serio? ¿Tiene un conflicto? Vio una chica, le cayó bien, me gustó. El otro nada más tiene que caerle atrás hasta que le haga caso. Pero nosotros no podemos estar en esa situación. En otras palabras, nosotros tenemos más el conflicto que dice aquí, porque nosotros estamos viviendo en el Espíritu y queremos seguir creciendo en el Espíritu. Amén, así es. Entonces, tenemos serios conflictos. E incluso, yo me voy más lejos,
cuando tú estás viviendo una vida en el Espíritu, hay momentos que te llega un pensamiento que tú vas a decir algo fuera de contexto. Y el Espíritu me dice, ¿qué va a hablar? Loco viejo, dime, cállate la boca. Y tú como que te frenas así. Porque también tenemos que dar testimonio con lo que decimos donde no estemos. Amén. Muy buena aportación. Miren, hermano, en lo cotidiano, bueno, como Pablo le escribe a la iglesia, o sea, la iglesia le sirve de termómetro, o sea, el roce con los hermanos, si uno está creciendo, ¿no? Yo no puedo molestarme por lo que yo me molestaba hace 5 años, de irregularidades que hay en la iglesia, en todas las iglesias hay. Amén. Ay, que decidieron esto, que el líder, que fulano, que mire qué mal manejo. Pero le dio en su con 12 nada más. Entonces, eso contribuye. Si yo manifiesto todo lo que me llega a la mente, como decía el hermano Antonio, tengo que pasar por el filtro porque yo quiero vivir en el Espíritu y no quiero contritar al Espíritu Santo y quiero fluir en el Espíritu. Entonces, yo no puedo actuar sin filtro, sin reflexionar, sin pasar, ¿le agrada esto a Dios o no? Entonces, eso es un desarrollo en la vida del Espíritu. Ahora, tenemos que enfrentar cosas dentro de nosotros primero, porque nosotros estamos viendo... no que hicieron o dejaron de hacer. Entonces hay cosas que hay que empezar a hacer y hay otras que hay que dejarla de hacer. ¿Por qué? Porque queremos el desarrollo. Entonces todo esto que estoy diciendo o estamos compartiendo es porque podemos estar orando motivados por nuestras pasiones, por cosas que no convienen, que no establece la palabra. Entonces son deseos de la carne. Y sigue diciendo, dice, la obra de la carne es se conocen bien. Bueno, inmoralidad sexual, idolatría y hechicería, de discordia, de odio, celo, contienda, todo eso ustedes lo conocen. Pero todas esas cosas, envidia y demás, y dice y cosas semejantes a eso. O sea, son 17 que menciona allí, bastante conocidas, no lo voy a mencionar, pero y dice cosas semejantes. Todo lo que se parezca a odio, a resentimiento tiene que ver con las obras de la carne. Entonces, podemos nosotros estar en eso. Tenemos que cuidarnos de identificar esto que yo siento, hay que filtrarlo. ¿Esto es de la carne o es del espíritu? Y miren, hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Entonces, cuando nosotros tenemos que reflexionar y hacer pedirle a Dios que nos ayude, tenemos el Espíritu Santo dentro. Esto no quiero decir que Pablo le escribe a esta iglesia y ellos tenían la dirección divina, pero muchas veces no hacemos uso de eso. O sea, es como que uno tiene un carro con gasolina y se va y anda a pie, por eso Dios lo hizo, pero yo te bendije. Pero bueno, sí, hermano. Que en el punto que usted llega, hermano Moisés, y me llama la atención es la parte que nosotros tenemos que estar claro que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando estamos orando muchas veces nos podemos dejar llevar por las emociones y las emociones nos traicionan en esa parte. Entonces la conexión con el Espíritu es relevante al momento de nosotros estar orando para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el corazón siempre va a estar yo diría que en una apreciación muy personal, que se sepa, yo diría que va muy a lo lado de la carne, en un sentido, de los deseos de la carne, de lo que satisface la carne en muchas de las ocasiones. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro y tener dividido, como usted acaba de explicar, lo que es la parte carnal de la carne y lo que verdaderamente yo quiero transmitir a través del Espíritu. Y se da en todo el sentido, a veces no necesariamente en la oración, también se dan en las prédicas, cuando las personas están predicando, cuando las personas están llevando un mensaje. Entonces tenemos que, nosotros como cristianos, estar con un ojo visor en cuanto a esto. Amén, así es. Es una constante vigilancia, muy importante. Y por ejemplo, el conflicto que nosotros tenemos se da en el alma, que es la que vive por la eternidad, se pierde o se salva. Entonces, como decía Milvania, hay cosas que son sentimientos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y hay cosas que vienen como consecuencia de esa naturaleza. Entonces, nosotros, cuando yo hablaba de la parte biológica, pero hay una parte que no es materia, pero que está dentro de la materia. Entonces el conflicto que nosotros tenemos en regenerar el alma. O sea, en el alma está la voluntad,
que ahí están los sentimientos, la parte intelecto, que es la parte consciente, esa es la parte donde yo digo, yo sentí esto, ¿de qué es esto? Yo lo analizo, pero yo tengo que tener en la mente, orar con el entendimiento, tener claro para poder diferenciar una cosa de otra. Entonces, hay que rendir la voluntad. Voluntad es algo que yo quiero hacer, pero entiendo que no debo. Entonces yo tengo que hacer una negociación interna y tomar la decisión en pos, no de lo que yo quiero y deseo. Entonces, hay sentimientos que son normales. Si alguien nos habla en un tono indebido en una área, en un trabajo o donde sea, uno no se siente bien, definitivamente no. Ahora, ¿qué uno va a hacer con ese sentimiento? O sea, uno no peca porque se sienta mal. Uno no peca porque esté esperando a alguien, uno se ocupó de llegar temprano y esa persona lo deja esperando y después cuando llega dice, ni siquiera excúsame y no valora el tiempo de uno. Entonces uno se siente mal. Ahora, ¿qué uno va a hacer con eso, con esos sentimientos? ¿Pecó porque se siente mal? No, pero si actúa en consecuencia de cómo se siente, esa es la parte que Milvania dice, entra ya en otra dimensión. Ok, él llegó tarde, pero tú no tienes derecho a insultarlo porque llegó tarde. Y si te sientes mal en ese momento, no le digas muchas cosas, porque puede que te guíe por tu sentimiento y no por el espíritu. O sea, es un sentimiento normal, el dolor, pero cómo actuamos bajo ese dolor. Entonces, las obras del Espíritu nosotros también las conocemos, que gozo, paz, mansedumbre, benignidad, amabilidad, bondad y todas esas cosas que son fruto del Espíritu. ¿Sabe a dónde aplicamos bien las obras del Espíritu? En manejar diariamente en el tránsito. Hay que andar en el Espíritu. Bueno, aquí tenemos tenemos la oportunidad de crecer bastante. Amén. Y de cultivar el Espíritu, porque si no lo hacemos, podemos fracasar. Entonces, son oportunidades que Dios nos brinda. El tránsito aquí es bien, de las cosas en que ocupamos primer lugar en el mundo entero es esto. Entonces tenemos grandes oportunidades de crecer en el Espíritu, porque si no vamos a fracasar. sí, porque eso es una... Entonces, la vida nos brinda oportunidades. Lo que pasa es que nosotros no la vemos como oportunidades. La vemos como un problema. Como un problema. Entonces, cuando nosotros vencemos dentro de nosotros, vamos a vencer afuera y vamos a crecer. Entonces, resulta un poquito complicado, pero eso genera controversia dentro de nosotros. Pero, ¿qué quiere Dios? Que caminemos conforme al Espíritu y oremos también conforme al Espíritu, porque es difícil caminar en la carne y orar en el Espíritu. El que camina en la carne no va a orar en el Espíritu. Ahora, puede orar en la carne y puede terminar en el Espíritu. Ejemplo, reconocer que no puede. O sea, yo con este tránsito no puedo. O que voy a crecer espiritualmente o dejo de manejar. Pero andar, si tiene la facilidad de un carro, uno se le hace complicado. Pero hay que hacer una negociación. Entonces, ¿cómo uno, estando en la carne, puede orar en el Espíritu? Aceptando que uno no puede solo, que necesita el auxilio del Espíritu Santo, que Él es quien vivificó nuestro espíritu, y aunque éste se haya contrictado, nosotros vamos sinceramente delante de Dios. No es orar con vanas repeticiones. Me levanto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Eso me lo enseñaron los católicos a mí. Yo estaba en un colegio católico y yo oraba mucho, pero así todas las noches. Entonces, ¿qué yo le decía al Señor? Yo repetía muchísimas cosas que me las sabía de memoria, pero ahora yo puedo decirle, Señor, perdóname. Este tránsito no es fácil, en el trabajo me lo están poniendo complicada, yo estoy obrando en la carne y yo quiero obrar en el Espíritu. Ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, Señor. No confiar en mis habilidades, aunque Dios me la haya dado, pero no en eso que yo tengo que confiar. Yo confío en el Dios que me dio esas habilidades. Amén. Y me ayuda a ponerla por obra debidamente. Hay personas que tienen extraordinarios talentos y debilidades, pero hay gente que tiene talento del canto y está cantando bachata y en los bares oyendo y la gente emborrachándose y matando a los otros, inspirados por eso. Entonces, ese talento de canto, Dios le dio una voz muy buena, aunque no todos los que cantan bien, pero hay algunos que tienen talento. ¿En qué están haciendo con esos talentos? Yo lo estoy sí, hermano. Sí. Amén.
con relación a este tema, es bastante interesante. El orar en el Espíritu. El día pasado yo decía que no hay una hora fácil para orar. Quizá usted diría, pero ¿cómo así? Porque muchos ven las horas más difíciles como las horas de la madrugada. Pero en realidad hay muchos que no oran ni en la madrugada ni en ninguna hora, porque dice que la madrugada es demasiado dura, pero que en las horas del día, entonces de 7 de la mañana a 12 de la noche, están ocupados. Entonces no hay una hora fácil para orar, porque también, ¿qué ocurre? Ahí está la carne. Usted sabe que la carne se opone a todo lo que es de Dios. Y si usted se va a trabajar, cuando usted llega, ¿cómo usted va a llegar? Y más en estos tiempos, ¿cómo estamos llegando a la casa? Cargado y súper mega explotado. Entonces, para uno orar verdaderamente en el Espíritu, hay que hacer sacrificio. Definitivamente. Entonces, si usted no sacrifica algo, usted nunca va a orar en el Espíritu. Porque, ¿qué es lo que tiene que...? Si usted ve que de 7 de la mañana, ya porque muchas veces el que entra a las 7 de la mañana, a veces quiere despertar a las 6:30 para alistarse, desayunar, tomar el trayecto hacia el trabajo, pero el que en esa media hora también quiere orar, Señor, mira, va orando por el camino, y se pasa todo el tiempo en esa misma rutina, y pasa un año, y no cambia ese estilo de vida que tiene, para darle lo que... pero entonces cuando tiene un problema, ahí sí quiere que Dios responda rápido. Y dice, pero Señor, pero yo soy tu hijo, yo siempre estoy contigo, siempre estoy... Y no hay postura para uno orar, que esto, pero ¿qué ocurre? Cuando usted va a conversar con alguien, ¿cómo usted lo hace? ¿Lo hace corriendo o se detiene a conversar? Nos detenemos porque queremos que nos escuche o queremos escuchar a esa persona lo que nos va a decir. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es, en vez de una oración con Dios, nosotros somos los que le decimos a Dios, y cuando Dios va a responder, hace rato que ya nosotros vamos corriendo, porque no le damos el tiempo entonces para que Dios nos responda mientras estamos orando y sentir su presencia. Cuando Dios nos va a pasar la mano, ya hace rato que nosotros vamos corriendo carretera y vamos por todos los lados y ya se nos olvida en lo que nosotros estábamos. Es decir, vamos a hacer sacrificio para nosotros entrar en el Espíritu. Amén, así es, definitivamente. De eso se trata. Entonces muchas veces nosotros queremos crecer y vivir una vida, pero como decía nuestro hermano Arturo, viviendo una vida corriendo, una oración de compromiso a vapor. O sea, ¿cómo vamos a entrar en la sintonía para orar en el Espíritu? Vamos a hacer una oración y uno dice, no, yo ya oré. Ok, usted oró. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a decir 5 minutos, media hora. Pero ¿en qué oró? ¿En la carne o en el Espíritu? La oración que edifica es la oración que se hace en el Espíritu. Aunque empecemos en la carne, porque el nivel de distracción y los conflictos que tenemos, muchas veces estamos viviendo una vida. Por eso Pablo escribe a la iglesia, oren en el Espíritu, y le dice las controversias y demás que tenemos problemas. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar nuestros problemas? ¿Con nuestras habilidades? No, con la ayuda de Dios. Y el recurso mayor que Él ha dejado después de tener a Jesucristo en nuestro corazón es la guía del Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu. Entonces, que yo oro. Otra pregunta que dejo abierta: ¿estamos orando en la carne o en el Espíritu? La esencia de todo lo que estamos diciendo fundamentalmente no es que si estamos orando o no, es que si estamos orando en el Espíritu, como dice la palabra que oremos. Ya para ir finalizando, en lo que decía el hermano Arturo y Milvania también, Antonio, las opiniones que ustedes han dado van como en la misma línea. Es con lo cotidiano, es con lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, Sansón tenía un talento, tenía un don y fue un apartado, pero él no vivió una vida apartada. Él no se consagró para que Dios lo santifique. Y déjeme decirle algo,
Cuando Sansón le rompió un portón de una ciudad, Sansón estaba en la carne, pero tenía el respaldo de Dios. Cuando Sansón se enamoró de una mujer y lo amarraron, y él se soltó, tenía el respaldo de Dios, tenía la fuerza de Dios. Sí, poderoso eso. Poderoso. Entonces, fíjense que uno dice, no, pero es que Dios está con él. Claro que Dios está con él. Ahora, él anda en la carne. Y muchas veces nosotros ponemos como termómetro, mira, yo oré y fulano se sanó. Y así fulano dice que yo ando en la carne. Pero él se sanó porque fue Dios que lo sanó y Dios respaldó esa oración. Porque hay una promesa de Dios en nosotros. Hay una fidelidad de Dios. Entonces, él no puede ser un termómetro de que me pusieron a predicar y vine al emisor y prediqué. Eso quiere decir que yo estoy consagrado. No necesariamente. Sansón hacía cosas, bueno, o sea, con una queja de un burro mató 3,000 y estaba en la carne y andaba militando en la carne. Entonces, y Dios lo estaba respaldando. La noticia, o una de las noticias más tristes de la iglesia, de que uno puede escuchar en la Biblia y en la iglesia, es que dice que, déjame ver si tengo ese texto aquí ya para ir. En Jueces 16:20 dice: luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Ella había gritado esto antes, Dalila. Esa fue una de sus últimas adquisiciones de Sansón. Y él dijo, ¿qué pensó Sansón? Despertó de su sueño y pensó. Hermano, a veces uno tiene un sueño espiritual y despierta pensando una cosa y es otra. Me escaparé como las otras veces y me las quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Amén. Yo no estoy diciendo aquí que Sansón se perdió. Yo no estoy diciendo aquí, o sea, aquí dice la palabra que no se dio cuenta cuando Dios ya lo había abandonado. ¿Por qué? Porque él confió en su fuerza y estaba haciendo mal uso de lo que Dios puso en sus manos. Él fue un mal administrador, y el referente que tenemos de Sansón hoy, hermano, tenemos que tenerle cuidado, porque si uno está en la carne, ora en la carne, no se va a dar cuenta cuando Dios se aparte. Repito, no estoy hablando de condenación. Sansón después se arrepintió y hizo lo que Dios tenía que hacer. Ahora terminó en vergüenza, ciego, un niño lo guió y así sucesivamente. ¿Cómo vivió Sansón? Sansón andaba en la carne, pero tenía el respaldo de Dios. Todo lo que se dice de Sansón, él lo hizo con la fuerza de Dios en él, pero él creía que era de él. Entonces, digo un caso muy extremo, pero hay que pensar en esto, que Sansón pensó que Dios estaba con él y ya Dios se había ido, y ahora la fuerza que él tenía, que él creía que era de él. Hay cosas que tenemos, hermano, hasta el cuerpo es prestado por un tiempo. Así es. Que yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, eso no se trata de eso. No. Si le digo el cuerpo, todo lo que podamos conseguir estando en el cuerpo se va. Y cuando nos vamos, aunque en el ataúd está la materia, ya ese cuerpo, ahí no hay nada. Es un estuche que nos prestaron por un tiempo, pero el alma sí vive para siempre, donde tenemos el conflicto. Y el hombre rico, le preguntaron, él tenía de todo y se sentía insatisfecho porque las riquezas no dan satisfacción, satisfacen hasta un punto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, y Jesucristo le da unos consejos que él como que lo entristecieron demasiado y él no accedió. En el caso de él le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Pero después lo que él tenía, ¿qué pasó con eso? Con el cuerpo. Ahora, ¿qué pasó con su alma? Entonces, el conflicto lo tenemos en el alma. Esa es la que se pierde o se salva. ¿Estamos orando en la carne o en el espíritu? Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque muchas veces el hecho de estar orando y visitando una iglesia, cualquiera que sea, Pablo le escribe a gente cristiana que estaba en una iglesia, vamos a decir, de pentecostal, no era una doctrina rara. Sin embargo, le escribe todo esto y nos escribe también a nosotros. Tenemos que orar, y hay una palabra que dice que tenemos que orar, pedir con el entendimiento, orar con el entendimiento, adorar a Dios con el entendimiento, estando consciente de lo que estamos haciendo. Porque Dios hace a uno partícipe. Por eso Dios primero capacita y luego bendice, para que uno tenga conciencia.
Sansón andaba con una bendición y como que no tenía conciencia de lo que tenía. Estamos nosotros, ¿qué hacemos nosotros con los recursos que tenemos? Con la fuerza. Quizás nosotros no tenemos la fuerza de Sansón ninguno físicamente, pero tampoco la necesitamos. Nosotros que tenemos que tener fuerza en el espíritu. Ojalá tener fuerza, pero y que, no, que si se ponen conmigo, olvídese de eso. Es la fuerza del espíritu. Amén. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor y tu misericordia. Ayúdanos, Padre. La oración que hacemos, aunque a veces estamos en la carne, pero independientemente del estado, tú estás pendiente de nosotros y quiere que nos acerquemos a ti. Y en esta hora, Señor, nosotros te pedimos que nos perdone por todas las veces que oramos en la carne y pensamos que estamos orando, que estamos en el Espíritu porque estamos orando. Y como decía nuestro hermano Arturo, el hecho de sacar unos minutos corriendo y decir ya lloré una oración y nos sentimos moralmente tranquilos porque oramos y sentimos que tenemos tu cobertura. Pero hay una oración que se hace en el Espíritu y esa es la que queremos hacer. Y solamente con tu intervención y tu ayuda y entender que la fragilidad que tenemos, y como decía nuestra hermana Milvania, a veces el corazón nos engaña, es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Solo tú entiendes los corazones. Y por eso nosotros, nuestros corazones, los corazones de nuestros familiares, hermanos y todos aquellos que están ahora en sintonía, nosotros lo ponemos en tus manos para que no seamos engañados por nuestras intenciones o del corazón, sino que las filtremos por tu palabra y podamos tener el discernimiento del Espíritu tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te imploramos, te rogamos, Señor, aún en medio de nuestras debilidades, tú nos auxilias. Y tenemos que aprender a depender de ti, a contrarrestar todo lo que es obra de la carne para actuar en las obras del Espíritu que vienen de ti. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto, en todo lo que dice en Gálatas, donde leímos las 17 obras de la carne y cosas semejantes, pero también a ver lo del Espíritu y preguntarte si estamos orando en la carne o en el Espíritu. Padre, muchísimas gracias por todas las oportunidades, aún viéndolas como calamidades, los problemas que enfrentamos, muchas veces no los buscamos y otras veces sí, pero en todos ellos tú nos das la oportunidad de arrepentimiento y de encauzarnos a tu voluntad. En el nombre de Jesús estamos más que agradecidos de ti de antemano porque todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida, y te damos gracias por lo que ha hecho y lo que está haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Moisés en esta mañana con este tema tan atinado acerca de la oración y cómo nosotros debemos de estar en todo tiempo orando en el Espíritu. Sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Que tengan un feliz resto del día. Amén.